Hola profe, hola chicos. Bueno, mi grupo está conformado por 4 integrantes. Jonathan Romero, Romain Darré, Tornato Sofía y José Romero. A nosotros nos tocó la temática de las influencias y las derivaciones de la educación que está promovida por Lev Vygotsky. Que se basa en un enfoque sociohistórico en el cual vamos a desarrollar mediante un PowerPoint. Vamos a pasar a observar y a trabajar con el siguiente PowerPoint. Como en la segunda diapositiva podemos observar lo que es Lev Vygotsky. Como sabemos, fue un psicólogo ruso de origen judío y uno de los más destacados teóricos de la psicología y del desarrollo. ¿Sí? Esta teoría se formó en Europa y se basó en el desarrollo psicológico del niño en situaciones de interrelación. Como sabemos, podemos denominar una situación de interrelación a las intervenciones sociales que podemos hacer nosotros como humanos. Dicha teoría se relaciona con las formas del pensamiento mediante una interrelación, una interacción y las conductas adquiridas que luego serán reconocidas socialmente y culturalmente. ¿A qué hace referencia con esto? A que nosotros, si bien tenemos un papel principal en nuestra sociedad, después se va a ser reconocido mediante nuestras siguientes participaciones en ella y cómo nosotros vamos formando nuestro pensamiento crítico, tanto los adolescentes como los niños. Bueno, después pasamos a la tercera diapositiva en donde dice que debe asentar la enseñanza. Esta teoría también hace una vista a lo que son la pedagogía y cómo nosotros lo podemos llevar al aula. Acá está planteado que dice que el aprendizaje va a ser posible por el papel activo del alumno, en donde podemos diferenciar que el papel activo del alumno hace referencia a que sea un alumno participativo, a que tenga un pensamiento propio y a que vaya desarrollando sus propias conclusiones. Después dice que no debe tener un carácter impositivo, ya que no se puede obligar al niño a que aprenda por la fuerza, sino que debe seguir un acompañamiento tanto semanalmente como mensualmente como anualmente, ¿sí? Todos los días un poco. Después dice, para el desarrollo de la personalidad debe haber una colaboración entre el alumno y el profesor, o sea que de ambos se requiere una voluntad, ¿sí? No solamente para transmitir conocimientos, sino también para generar un buen ambiente de aprendizaje. Y como último ítem dice, la educación escolar debe responder a las particularidades del niño, ¿sí? Porque también como educación. Y bueno, repito, el último ítem habla de que la educación escolar debe responder a las particularidades del niño. ¿Por qué? Porque no todos los niños tienen el mismo proceso de aprendizaje o el mismo desarrollo de la personalidad. Entonces el profesor debe ser la guía para eso, ¿sí? Para que el niño pueda desarrollarse plenamente y tener un propio pensamiento. Y como último, y para terminar, para que mis compañeros sigan con las siguientes diapositivas, en la diapositiva número 4 dice que para el desarrollo de la conciencia y de la personalidad son importantes 6 ítems, ¿sí? El primero, que dice la determinación social de la personalidad, los colectivos sociales, la conducta individual, la ley de doble formación, la zona de desarrollo próximo y el aprendizaje y la educación. La determinación social de la personalidad, es decir, la personalidad y las funciones mentales, tales como la percepción, la atención voluntaria, la memoria, el pensamiento y el manejo del lenguaje, son las diversas formas de conducta que varían según el contexto social e histórico en el que vive esa persona. Las funciones mentales tienen como carácter histórico y por lo mismo diferentes periodos históricos, se dan de diferentes tipos y desarrollo de personalidad. El colectivo social y la internalización de los signos, el conjunto de herramientas materiales y herramientas psicológicas le permite al niño a una relación de la sociedad, a un aula social, después le da un aula interna y después de ello le da un aula individual. Bueno, ahora yo les voy a hablar de la ley de la doble formación, donde el niño va asimilando conocimiento, pasando a ser de interpsicológico a intrapsicológico. Estamos hablando, por ejemplo, de asimilación de modelos socioculturales, donde
lo va internalizando a ese conocimiento, entonces lo hace de interpersonal a intrapersonal, o sea que lo internalizó, lo hizo propio. A continuación le voy a hablar de la zona de desarrollo próximo, que trata que el niño ya tiene su desarrollo, pero a través de la guía del profesor, de esa cooperación, le va a hacer llegar al desarrollo potencial. Bueno, ahora hablemos de la génesis de los procesos psicológicos superiores o PPS. Esos procesos es cómo se va adquiriendo el conocimiento, o mejor dicho, cómo el niño va adquiriendo los conocimientos. Distinguimos los rudimentarios y los procesos psicológicos avanzados. Los rudimentarios, por ejemplo, es cómo va adquiriendo el lenguaje. A través de su vida social va escuchando y va repitiendo lo que está escuchando, pero no es un proceso activo de aprendizaje. En el avanzado sí ya pasa a ser un proceso activo, es decir, que el niño, por ejemplo, va a la escuela y sabe que va a aprender contenidos, o sea que es un aprendizaje voluntario. Para finalizar, hablaremos de la psicología y la educación. La psicología es el plano psicoeducativo donde su cooperación va a ser fundamental para el desarrollo de estrategias. En tanto, la educación, su rol inherente es el proceso de desarrollo de ese educando, es decir, o utilizando saberes y normas e instituciones culturales. Entre ambas van a hacer o formar el desarrollo del niño.